Ok. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase de análisis financiero. Bueno, esta es ya nuestra cuarta clase, la segunda de manera virtual. Hoy lo que ya vamos a ver, vamos a empezar en temas ya más propios de la materia, que la materia se llama análisis financiero. Ya la parte teórica, como les dije la última clase, mi idea no es repetirle algo que ustedes ya saben. O sea, honestamente, yo me pongo en sus zapatos y digo que me vengan a dar qué es un activo, un pasivo, un patrimonio. Creo que no le da valor agregado a personas ya profesionales como ustedes que ya conocen esos temas que realmente son de su conocimiento de varios años. Entonces, hoy ya vamos a tener nuestro primer acercamiento a lo que es análisis financiero y vamos a hacer el análisis vertical. Posiblemente les llame la atención que no estaba dentro de la línea de la temática que se había planteado, pero como digo, yo lo hago con el afán de que ustedes tengan un más valor agregado en esta asignatura, que sea de mayor interés. No, creo que no, todos estaremos de acuerdo que repetir que es un activo no tiene mucho sentido a estas alturas de sus carreras. Así que, bueno, empiezo. Voy a compartir la pantalla. Y la presentación, a ver, aquí está. Listo, creo que ya pueden ver mi pantalla. Bueno, recuerden que acá yo pongo de este lado, siempre pongo para poder ver, por ejemplo, ahorita ingresó Kevin, por eso si regreso a ver ya saben que tengo un monitor acá. Entonces, a ver, decían Mónica, Nicole y Angélica, y perdón, sí, Nicole, buenas noches. Angélica que se está dirigiendo a su casa, no se preocupe, igual Stephanie también, no se preocupen si no tienen prendida la cámara, no es obligatorio, lo que sí es obligatorio siempre y cuando... Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpa que le interrumpa. Justamente Nicole Aguilar. Y le comento que también como me estoy dirigiendo a mi domicilio, hay algunas partes donde se me va la señal, entonces Ok, sepa disculparme si me desconecto. y vuelve a ingresar y todo, yo le acepto. Ajá, exactamente. Ok, Ya, listo, muchas gracias. no se preocupe, vaya Nicole con cuidado y tranquila. Ok, listo. Kevin también dice que está saliendo del trabajo. Buenas noches, Kevin. No se preocupen, chicos, yo entiendo mucho esa situación. Listo, entonces, ahora ya creo que igual ya estamos la mayoría, están 14 personas de las 18, todavía me faltan, pero bueno. Entonces, como les iba diciendo, bueno, empezamos ahora sí ya con el tema del análisis financiero. Ya la clase anterior vimos la importancia del análisis financiero, la función del tema de las finanzas dentro de una empresa, pero ahora vamos a aterrizar más al tema del análisis financiero. Y acá hay un par de términos que son muy comunes, el análisis vertical y horizontal. Son un tema que realmente sirven de mucho en las empresas porque, como les decía, nos permite identificar tendencias, actuar con tiempo, tomar decisiones en pro de que una empresa tome un mejor rumbo, ¿no? Mediante este tipo de análisis. Vamos a analizar en la clase de hoy el primero de los dos, el análisis vertical, un poco de... a Stephanie que está en el trabajo, pero si escuchan, no se preocupe, Stephanie. Vamos a ver el primero, que es el análisis vertical, y el horizontal lo vamos a ver la próxima clase de manera virtual, ¿sí? Entonces, vamos ahí. ¿Cuáles son los principales métodos de análisis financiero, los que hay? Hay algunos más, pero creo que los que más suenan, los que más han sido utilizados, al menos yo les puedo decir en base a mi experiencia que llevo con suerte 15 años trabajando de análisis financiero o como analista financiero, está el análisis vertical o análisis porcentual, que más o menos lo que nos dice es qué peso tiene una cuenta respecto a, por ejemplo, del total de mis ventas, qué peso tiene el sueldo de mis trabajadores, o del total de mis ventas, qué peso tiene el costo de mis ventas. Entonces, lo que me permite ver es, por ejemplo, el costo de ventas tiene una relación del 70% sobre las ventas brutas. ¿Es bueno o malo? Eso es lo que vamos a detectar. Entonces, el análisis vertical, o digo, lo que nos permite es ver qué peso tiene o qué representatividad tiene un rubro respecto a algo. Por lo general, ya vamos a ver más a detalles sobre el total de activos, sobre el total del pasivos o sobre el total de las ventas, entre los más populares. En cambio, el análisis horizontal o comparativo de tendencia, lo que me permite es comparar varios periodos. Entonces,
Este también a mí me encanta porque uno permite ver históricamente cómo ha ido evolucionando la empresa o el negocio. Como lo vimos en la última clase presencial el lunes, nosotros veíamos cómo, por ejemplo, el Banco Pichincha había evolucionado desde el 2003. Entonces uno puede tener una idea de cómo evoluciona un negocio, pero no solo en crecimiento, sino que cuánto creció respecto al año anterior, cuánto creció respecto al trimestre anterior o del mes anterior. Entonces lo que nos permite es ver tendencias, porque claro, si voy creciendo va bien, pero en cambio si voy decreciendo también me permite determinar que es una tendencia negativa. Entonces, este es el segundo, esto lo vamos a ver ya de manera más profunda en la próxima clase. Hoy, como dije, nos vamos a enfocar en el vertical. Y la tercera son análisis de razones o ratios financieros o indicadores financieros. Tienen varios nombres, ¿no? Pero este ya nos permite como comparar, son cálculos que se hacen entre varias unidades. Por ejemplo, uno de los más populares es la liquidez, o también el indicador de liquidez, la prueba ácida, o el retorno sobre activos, o el retorno sobre el patrimonio. Esto seguramente lo veremos en la quinta y sexta semana a profundidad, porque la cuarta semana es de examen. Recuerden que la cuarta semana tenemos examen, entonces la quinta semana y la sexta veremos análisis o ratios financieros, ¿ok? Entonces, como dice aquí el texto, por ejemplo, no se puede decir que una técnica es mejor que otra, porque cada proceso de análisis distinto, es distinto y las respuestas son distintas. Generalmente se obtiene en base a un profundo análisis de los resultados de las diferentes técnicas. Entonces, yo podría aumentar a esta frase que he puesto acá, que más que todo son complementarios, ¿sí? Son complementarios. A veces hacer un solo análisis vertical nos dice algo, pero no todo. Un horizontal igual nos puede decir una tendencia, pero no todo. Y los ratios también. A veces nos dicen solo de manera porcentual un tema, pero a veces también toca comparar con los otros dos anteriores. Entonces, estos tres hacen un mix, estos tres como métodos, hacen un mix bastante interesante que nos permite ir analizando y tener una mejor perspectiva. Porque utilizar uno solo, como digo, es un análisis incompleto. Creo que estos tres tipos de análisis o tres métodos son muy complementarios y nos ayudan a tener una mejor visión de cómo está la empresa financieramente hablando. Y como digo, a veces a mí me encanta el análisis financiero porque es muy cuantitativo, o sea, son números, o sea, los números nos dicen cómo van las cosas, no es como que creo que, o sea, y el número me dice qué es lo que está pasando. Entonces, básicamente, ¿cómo es el proceso? Nosotros tenemos los insumos, como hemos hablado, y por eso las primeras clases me enfoqué mucho. Los principales insumos son el balance general o el estado de situación inicial, el estado de resultados o el de pérdidas de ganancias. Entonces, estos dos son los que nos vamos a enfocar mucho. Pero obviamente están estos tres que sí son importantes porque sabemos que ahí hay información relevante, por ejemplo, el flujo de efectivo, en los cambios patrimonial y en las notas, ¿no? Alguien me dijo en la clase anterior, no recuerdo quién me dijo, vea las notas que están igual en la página de la super de compañías, no recuerdo quién de ustedes me hizo la observación, y claro, y ahí, por ejemplo, ya se tiene información relevante que se puede complementar con estos tres métodos. Entonces, por ahí va el tema. Y luego vienen los análisis, ¿no? El primero es el vertical, el que vamos a hacer hoy, luego el horizontal o el de tendencias, y de ahí vamos a hacer el de los indicadores. Entonces, de ahí vamos a sacar nuestras conclusiones, ¿ok? Entonces, ustedes, yo, como dije, parto y ustedes me demostraron en la clase anterior que esta parte no tenemos por qué profundizarlo porque veo que ustedes tienen conocimiento. Nos vamos a enfocar ya en la parte de la asignatura y a sacar conclusiones y hacer ejercicios, ¿no? Estaba sacando ejercicios para hacer como casos, ¿no? La empresa tal tiene esta información, sucedió esto, ¿qué sacarían ustedes? Entonces vamos a hacer ese tipo del método del caso, no sé si han escuchado, que es bastante interesante. Entonces vamos con el análisis vertical. Bueno, esta técnica permite conocer el peso porcentual de cada partida de los estados financieros de una empresa en un periodo determinado. Entonces, como les dije hace un momento, este análisis vertical lo que me permite es saber qué peso tiene un rubro sobre el total de algo. Como dije, el más común es
sobre el total de ventas. ¿Por qué? Y creo que todos ustedes compartirán conmigo el concepto de que a la final una empresa con fines de lucro, una empresa privada, sin ventas no sobrevive. Entonces, por eso es importante tomar las ventas como el rubro principal y de ahí ver qué peso tienen mis costos, mis gastos, todo el tema, el tema de finanzas, la utilidad, etcétera. Entonces, por eso se le toma o sobre el total de activos y el total del pasivo más el patrimonio. ¿Cómo vamos a ver el ejercicio? Este análisis es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos equitativas, de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Claro, por ejemplo, si comparo sobre el total de activos, ¿qué peso tienen mis activos corrientes sobre el total? Entonces, como siempre hemos dicho, la parte corriente debe tener un peso representativo, ya que sin liquidez una empresa no puede generar negocios. Yo les decía en la clase anterior, una empresa puede ser rentable en papel, pero no puede ser líquida en papel. Es simple, o hay o no hay plata en la cuenta y se acabó. Entonces, por eso es muy importante ver cómo va mi liquidez respecto al total de activos. Y como, por ejemplo, una empresa que tenga unos activos totales de 5,000 y una cartera de 800, quiere decir que el 16% de sus activos representa en cartera. Hablando, cartera se refiere a cuentas por cobrar. Sí, es un término muy bancario, por ahí se me pasó, pero creo que también se utiliza en otros negocios, ¿no? Pero cuentas por cobrar o cartera vendría a ser lo similar. Entonces, ¿es bueno o malo? ¿Qué tan interesante es eso que el 16% de mis activos estén en cuentas por cobrar, estén en cartera por recuperar? Y hablamos lo mismo el otro día. Puede ser que la empresa, si no controla bien sus cuentas por cobrar, termine con problemas de liquidez, porque es un rubro interesante el 16%. Entonces, ahí tenemos que ver, pero ¿qué tal si eso le sumamos una tendencia que el siguiente año es el 20% o el 25%? Y ahí cada vez se va complicando la cosa. Entonces, por eso aquí dice, esta represa, lo cual puede significar que la empresa pueda tener problemas de liquidez o también unas equivocadas o deficientes políticas de cartera. Como decía, a veces, si no se tiene muy buenas políticas de crédito, de cómo otorgar crédito y a quién, de cómo analizar el riesgo de crédito en una empresa, es complicado, es súper complicado. Entonces, por ahí viene la importancia de cómo el análisis vertical me puede ayudar. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, y es fácil, ¿no? Supongamos que ustedes ya vieron presupuesto y yo quiero la última semana hacer un ejercicio de presupuestos, pero ya con indicadores financieros. Supongamos que ustedes en su presupuesto pusieron que la cartera no iba a pesar más del 10% sobre el total de activos. Y de repente se encuentran que cuando realizan el control del presupuesto, se encuentran con que el peso de la cartera termina siendo el 30%. ¿Qué pasó ahí? Y ahí ustedes ya empiezan a decir, no, a ver, si yo dije que el peso iba a ser solo del 15 es porque máximo el apetito al riesgo que tengo, o bueno, o sea, se podría decir lo que estoy dispuesto a tener relación total de cuentas por cobrar o cartera versus el total de activos. Yo dije el 15, pero ahora dupliqué. Entonces, ahí algo anda mal. Y ahí es donde uno tiene que prender las alertas cuando indicadores como estos no se están cumpliendo. Entonces, determinar qué tanto participa un rubro dentro del total global nos permite determinar igualmente qué tanto ha crecido o disminuido la participación de ese grupo sobre un total global. Entonces, como les mencionaba, esto es lo que ya había hablado entre líneas. Este momento había explicado qué peso tiene y qué tendencia puede tener más adelante. Listo, entonces, para el análisis vertical, ¿qué cálculo se utiliza? Como les había dicho, en el estado de resultados o en el de pérdidas y ganancias, siempre es la cuenta contable, llámese costo de venta, salarios, todo el tema de servicios básicos, gastos administrativos, etcétera, por dividido para el total de ventas. O sea, ventas brutas viene a ser como nuestra cuenta principal. Entonces, yo debo determinar qué peso tiene las otras cuentas totales sobre en mi total de ventas. ¿Por qué? Porque como les explicaba, creo que las ventas es el rubro que más representación tiene en una empresa, ¿no? Y luego también tenemos el análisis vertical, que tomamos como denominador el total de activos o el total del pasivo más el patrimonio. Aquí hay un error, ¿sí?
Entonces, y de ahí divido la cuenta contable. Por ejemplo, la más fácil de explicar es, del total de activos, ¿cuánto representa mi cuenta bancos, caja, cuentas por cobrar, como vimos en el ejemplo anterior, sobre el total de mis activos? Entonces, obviamente se multiplica por 100 porque se ve en temas porcentuales. ¿Ok? Entonces, estas se podría decir que son las fórmulas que vamos a aplicar. Y aquí un ejemplo que lo vamos a hacer ya un poco más en la práctica en Excel. Yo sé que muchos de ustedes están de traslado al trabajo. Las personas, ojalá hayan personas que estén aquí en su casa ya frente a un computador para que puedan hacer el taller que vamos a hacer este momento y me puedan ir ayudando porque no quiero hacer un monólogo porque la idea es de que ustedes también participen. Entonces espero que las personas que están en su casa enfrente a un computador, porque ahí sí, si es que todos están de viaje, ahí sí va a ser complicado. Sé que muchos de ustedes lo están, pero las personas que pueden trabajar en su computador, por favor, ahí tienen que ayudarme con esto. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, aquí tenemos una empresa, se llama Fernanda S.A., en donde tenemos el activo, el total de activos, el total de pasivos y el patrimonio, ¿ok? Entonces, vamos con el activo, lo que les decía. Vamos a tomar como referencia los 124.575, que es el total de mis activos. Y aquí están los típicos, ¿no? Corriente, caja, bancos, documentos por cobrar, inventario, y el activo no corriente, propiedad, edificio, maquinaria y otros activos. Listo, entonces, tomo como referencia el total de activos que vendría a ser mi 100%. Entonces, y ahí veo, y ahí empiezo a dividir. Divido los 58.000 para los 124.000. Me dice que el 46% de mis activos son corrientes y obviamente el 53% son no corrientes. Es una relación casi 50-50. Y ahí empezamos a ver. Caja, ¿cuánto representa? El 2,3%. En bancos, el 15%. Sobre el total de los activos. Luego tenemos que los documentos de cobrar son 15.000 dividido para los 124.000, me dice que es el 12% y así sucesivamente como ustedes verán. Acá, por ejemplo, podemos ver que el gran rubro de los más fuertes que están acá, podrías decir que propiedad, planta y equipos representa el 51% de mi total de activos. O sea, invertido el 51% está en activos, se podría decir, no corrientes o activos fijos, que también se lo conoce. Y tenemos aquí que la liquidez, o sea, la liquidez inmediata representa casi el 18% si tomamos bancos y caja, casi el 18% representa sobre el total de mis activos mi liquidez. Entonces, nuevamente, si ustedes me dirán, y profe, bueno, ¿y eso es bueno o malo? Como dije, siempre para decir si es bueno o malo necesito comparar contra otro periodo o contra la competencia o contra mi presupuesto. Porque miren, supongamos que mi presupuesto yo puse que entre bancos y caja tendría que haber sido el 20%, pero veo que tengo el 18%. ¿Es bueno o malo? Estoy por debajo, pero no es crítico. Pero supongamos que como presupuesto puse 20, pero estoy en el 10%. Ahí sí hay mucho desfase. Ahí sí ya puedo decir algo está mal, porque yo proyecté tener el 20% de mis activos en liquidez inmediata, pero solo tengo el 10%. Entonces ya contra lo que presupuestaron ustedes, ya pueden tener un criterio como que algo está mal. O sea, ¿por qué falló? O presupuesté mal o realmente va mal la empresa. Una de dos. Pero eso les dice el análisis financiero, ya real versus presupuestado. Entonces, así sucesivamente con lo demás. Por ejemplo, en la banca, y esto debería ser una práctica sana en todos los negocios, ¿no? En la banca por ley, y creo que en las cooperativas, no sé, Michel, si es que sabe, me ratifica, pero en la banca el ente de control te pide el presupuesto que tú haces para el siguiente año. Bueno, ellos llaman el plan de negocios y el plan estratégico. Y de ahí la superintendencia de bancos, mes a mes, pide que le envíes un informe del avance del plan de negocios y el presupuesto. Y cuando hay desfases, como el que les estoy contando, yo presupuesté el 20% en activos líquidos y solo tengo el 10% sobre el total de activos, va a decir, hey, ¿qué pasó acá? ¿Por qué ese desfase? Y ellos sí están ahí que respiran a los bancos por el control. Pero en empresas grandes, como digo, cuando ya hay una estructura bastante amplia
Este tipo de cosas son lo que la gerencia controla. La gerencia ya no se mete al tema contable, ni a la parte operativa, ni a ver vendedor por vendedor. Ellos lo que dicen es, dame los indicadores, necesito el análisis vertical y horizontal. A ver, si presupuestamos el 20% de liquidez, ¿por qué solo está el 10%? ¿Qué pasó ahí? Financiero, comercial, ¿dónde está el desfase? Entonces ya la gerencia no se enfrasca mucho en ir a ver la parte operativa porque no tiene tiempo. Ya la gerencia está en un punto en donde no puede estar en todos lados. Entonces la gerencia viene y ve este tipo de datos. Entonces por eso es súper importante tener estos datos. Y de ahí obviamente la segunda es sobre el total del pasivo y el patrimonio, lo mismo, ¿no? Veo sobre el pasivo corriente, tengo el 13%, documentos por pagar, es la única cuenta que tengo, un préstamo hipotecario, y de ahí tengo que el capital es el 40% del total de mi pasivo más patrimonio. O sea, quiere decir que la deuda, el 40% de la deuda es con los dueños. Y aquí viene una pregunta, ¿qué es preferible endeudarse con capital o con un préstamo bancario? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería su reflexión en esa pregunta que les acabo de hacer? ¿Quién lanza una idea? ¿Qué es mejor? ¿Endeudarse con capital de los dueños o pedir un préstamo bancario? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que buenas tardes con el capital porque Con el capital. el banco le cobran los intereses, ¿no? Igual, profe, con el capital. O sea, ustedes dicen que es mejor endeudarse con el capital. Yo, profe, con el préstamo al banco. Así Ya. tengo una liquidez de mi empresa y voy pagando mes a mes una cuota fija que voy planificando. Por ahí va, por ahí va. ¿Cuál es mi criterio? Y creo que por ahí podríamos debatirlo. Pero, por ejemplo, cuando ustedes son dueños, ¿qué rentabilidad esperan? Usted, Ángela, por ejemplo, ¿qué rentabilidad espera sobre algo que ha invertido? Si usted se lanza un negocio. ¿Un 20, un 30%? Un 30%. Exacto. Entonces, mire, Ángela pide un 30%, lo cual está bien, ojo, acá no me parece razonable. Pero el banco, ¿cuánto cobra? El 10. El 10, el 15. Exacto, por ahí va, por ahí va. El tema es de que los dueños siempre tienen una expectativa mucho más alta de rentabilidad y por ende esa expectativa es como que encarece el valor del capital. En cambio, un banco, lo que decía Michel, es tú pagas una cuota, un interés que te fija y puedes apalancarte. Aparte que también los dueños no tienen, puede ser que hayan dueños y dueños, ¿no? Pero hay muchos dueños que no tienen dinero para estar aportando a cada momento. Entonces ahí viene la buena gestión de pedir prestado a un banco. Y viene el concepto del apalancamiento financiero, en donde lo que dicen es, utilizo el dinero de terceros para generar negocio. Entonces, ojo, no es que el capital del dueño no tiene costo, ojo. El dueño cuando mete plata es porque espera un retorno. Y miren, Ángela me dijo, y eso que Ángela fue muy sutil, 30%. Hay muchos que dirán el 50% o el 100%. Y Ángela muy correctamente dice el 30% me parece. Entonces yo también digo un 30%, un 20% por ahí. Pero claro, entonces eso quiere decir que la deuda, o sea, el endeudarse con el dinero del dueño es más costoso. Entonces, por ahí viene la idea de por qué no endeudarse con un banco que me cobra el 10%, si es que es préstamo para pymes. Entonces, esto es el primero. Y de ahí, bueno, haremos estos gráficos también, que básicamente son unos pasteles que me dicen que del 100%, por ejemplo, propiedad, planta y equipos es el 51%, lo que les decía aquí, miren, propiedad, planta y equipos es el activo más fuerte. Y eso ya a nivel de pastel se nota claramente, ¿no? Luego tenemos inventarios, documentos por cobrar, bancos, creo que tiene una relación sana, caja y otros activos, me parece que está bien que sea apenas el 1,6% porque vayas, que también habrá en otros activos. Tengo algo de dinero en caja, aunque a mí no soy muy partidario de tener en caja todo lo de mandar a bancos, pero bueno, esto es el primer ejemplo. Y sobre el patrimonio, miren, obviamente la deuda más grande está con los dueños, que se llevan el 40%, con préstamos el 20%, documentos por pagar deben ser proveedores o algunas tiendas que compré,
y tengo el 27% sobre la utilidad del ejercicio. Es muy buena utilidad, ¿no? Miren, es bastante. Entonces, ustedes pueden ver de manera porcentual cómo se están dividiendo, qué peso tiene cada cuenta. Esto también lo vamos a hacer en Excel, estos gráficos para que ustedes puedan ver. Y como digo, esto es lo que les da un pantallazo a los dueños. Por ejemplo, yo como dueño diría, a ver, ¿qué hay en propiedad, planta y equipos? Ah, no es que sabe que ahí compramos, por ejemplo, la maquinaria que está para la... Si fuera una empresa de construcción, aunque a ver, esta empresa no dice de qué es, ¿no? Bueno, supongamos que es de construcción, no sé, o algo que tengamos que invertir bastante en propiedad, planta y equipos. Ah, es que está ahí la maquinaria, las volquetas, los tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, está bien. Entonces, pero de ahí yo digo, y documentos por cobrar, es un porcentaje interesante, pero es normal. Dirán, sí, sabe que todos los años nos hemos mantenido en el 11 y el 12% en los últimos 5 años. Ah, entonces es una tendencia y sé que mi empresa va bien. Entonces, por ahí ya va un poco el criterio. Miren, ya no me meto a ver el debe y el haber, sino que ya analizo los bloques grandes. Ya después de haber hecho todo el ciclo contable, el proceso contable, ya analizo el resultado final y empiezo a cuestionar, a ver qué información me botan estos números. Luego ya tenemos en el estado de resultados algo muy similar que vimos acá, pero aquí tomo como total, como el 100%. Esto era de haber hecho mejor a un inicio. Ya, ahí se ve mejor, mil disculpas. Ahorita caigo en cuenta que no he puesto esta parte. Entonces, miren, igual que en el anterior, pero ahí lo que hago es tomar como referencia las ventas brutas, ¿no? Entonces, sobre las ventas brutas, voy dividiendo cada rubro. Entonces me dice, a ver, sobre el costo de producción, miren, el costo de producción representa el 41% sobre el total de mis ventas. O sea que por cada dólar que vendo, 41 se me va es el costo de producción y ventas. Como digo, es un peso interesante. Yo diría, y esto es normal. Sí, sabe que los últimos 3 años hemos estado entre el 40 y el 42, los últimos 5 años, entonces es un indicador normal. Ah, eso quiere decir que este está. Pero ¿qué tal si empieza 40, 40, 40 y ¡pum! 45 o 50%. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se disparó tanto? Ah, no, lo que sabe es que por el conflicto en Ucrania, las materias primas se encarecieron y eso obviamente no se encarece el costo de producción. Entonces ya viene algo. O sabe que porque hubo un incremento salarial no recuerdo el porcentaje que hizo, eso nos impactó también y por eso elevó el costo de producción. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que decir, a ver, pero ¿y por qué? Y ya vamos a hablar. Entonces, y así vamos uno por uno, gastos administrativos, costo de venta, costo financiero, etcétera, etcétera, todo sobre el total de ventas para ver qué peso tiene. Y al final, por ejemplo, tenemos que la utilidad, bueno, ¿se acuerdan cuando valía el impuesto a la renta el 23%? No me había percatado de esto. Bueno, esto es el 25% ahora. Tengo que la utilidad neta es del 11%. Eso quiere decir que por cada dólar que vendo, o sea, por cada dólar que vendí, me quedaron 11 centavos. ¿Sí? Entonces, y esto les ayuda a presupuestar, porque, claro, digamos, si se manteniera todo igual, obviamente si es que el próximo año voy a incrementar las ventas a 350,000, yo ya sé que por cada dólar me queda 11 centavos, entonces yo ya podría tener una utilidad bruta estimada. ¿Por qué? Porque mi histórico me dice, o mi análisis vertical me dijo que por cada dólar que yo vendo, me quedan 11 centavos. Por eso es lo que, y disculpen chicos, no, si es que el otro día me malinterpretaron. Yo les decía, ¿no? ¿Cómo pudieron haber visto presupuestos sin haber visto este tipo de información primero? Porque claro, ¿cómo yo proyecto si no sé este tipo de información? Y veamos también el vertical, cómo funciona. Entonces, por eso es lo que yo quiero hacer un ejercicio, la última clase, de proyección, pero ya con análisis financiero. O sea, un poco que mis indicadores tengan coherencia con lo que yo estoy proyectando. Entonces, esto es el análisis vertical. Nuevamente empiezo yo a manera de pastel a ver qué peso tienen. Obviamente el costo de producción es súper fuerte. Tengo gastos administrativos del 12, gastos de las ventas 23 y así sucesivamente del 100% que es las ventas brutas. Entonces, obviamente esto se vuelve más enriquecedor cuando comparo con mi histórico y cuando comparo contra mi competencia.
¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Esto es como la primera parte. Hasta ahí viene la parte teórica. Este rato voy a pasar a hacer un ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, ahí está el momento de lo que hemos visto. ¿No? No, profe, todo claro. Profe, una pregunta Claro, sobre los Ángela. porcentajes que usted dio a conocer cómo lo sacaba. Es el taller que usted subió, ese es el taller que vamos a hacer ahorita. Así es. Sí, ahorita vamos a hacer un taller, exacto. Pero Esto una es, pregunta ahí, lo que pasa es que ahí me dice, me toma por separado activo corriente y activo corriente, y asimismo lo debo sacar el cálculo, es decir, sobre el total del activo corriente, cada cuenta. no, es sobre el total de activos. Si usted se Ah, da cuenta, ya, claro. como Sí, aquí es sobre está el como total de más activos. segregado. Ajá. Ah, No, ya, sí sobre el total de activos. ajá. Sí le hace una separación. O sea, obviamente podría hacerse el detalle o si no estos dos agrupaciones la división. Es un poco para Ah, poder tener más análisis. ya, eso nomás, gracias. Ya, listo, Angélica. Ángela, perdón. Con mucho gusto. Listo, entonces. Bueno, una vez cerrado esto de la presentación, perdón, vámonos a la plataforma. Profe, una pregunta. ¿Esa presentación en qué parte de la plataforma está? Porque ahí estaba como Sí. clase 2AB, pero no la encuentro. Sí, ya la subo yo a este momento. Ah, Esta ya. justo la terminé. Esta, bueno, de hecho está en la semana 5, Ah, ya. pero como dije, no quiero yo repetir cosas que ustedes ya saben y por eso he decidido adelantar y un poco enfocarnos más a casos, a analizar. ¿Sí? Pero ya la subo, igual se las voy a compartir. Hoy mismo les comparto. A ver, estamos en el EVA. Ok. Listo, entonces, la presentación se las voy a publicar acá, estamos en la semana 2, se las voy a publicar junto a esta de acá, que era presentación de cuentas reales y nominales. Véanla nomás, es solo cuestión de activos, pasivos y patrimonio, y voy a poner aquí presentación análisis vertical. Lo que sí, por favor, las personas que estén en su computadora, porque sé que muchos de ustedes están en el celular siguiendo la clase, he puesto aquí esto de apoyo empresa de plásticos. El que dice formato estados financieros es la que vimos el lunes. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro primer ejemplo. Va a ser de una empresa de plásticos que he sacado esta información en Excel. Entonces, esta información simula los datos de 3 años. ¿Sí? Esta información simula los datos de 3 años, ¿no? Entonces, tenemos aquí información, por ejemplo, del 2019, 20 y 21 a finales de cada año, 31 de diciembre. Por eso yo les había pedido que en las empresas que ustedes hayan, de las empresas que ustedes han escogido, mínimo 3 años para que ustedes vean lo que se puede hacer. Ahora, si pueden conseguir más años, mucho mejor. Es mucho más enriquecedor el tener esa data histórica. Entonces, tenemos acá las cuentas más comunes, caja, cuentas por cobrar, inventarios y otros pasivos a corto plazo. ¿Sí? Luego tenemos el activo corriente, terreno, maquinaria, muebles y enseres de los 3 años, mi total de activos, obligaciones bancarias, cuentas por pagar proveedores, provisiones, total de activo corriente y el tema de obligaciones bancarias a largo plazo, que sería los pasivos no corrientes o a largo plazo. El total de pasivos, tenemos acá el tema del capital social, ya el patrimonio, reservas legales, utilidad del ejercicio, cómo está conformado, y luego ya tenemos el estado de resultados, que vienen las ventas anuales, el costo de ventas, gastos administrativos y de ventas, depreciaciones, gastos financieros, impuestos y participación de empleados. ¿Okay? Y la utilidad o pérdida del ejercicio que haya tenido. Aquí, bueno, veo que está, le he puesto 25, 24, debería ser 25 en cada uno. Le voy a actualizar, obviamente me va a descuadrar acá arriba, seguramente, si se dan cuenta. Cuando hacen presupuestos, ¿contra qué cuenta le cuadra?
Esto ya es un tema más de presupuestos. Siempre lo más fácil es para que cuadre contra el efectivo. Listo, cuadrado. Eso es lo lindo de hacer presupuestos. Normalmente, al menos en la banca, uno puede proyectar todo, pero siempre al final va a descuadrar por algo. Entonces, el cuadre siempre lo más fácil es hacerlo contra efectivo. Es lo más razonable. Pero claro, no, y perdón la palabra, no quiero usar palabrotas, pero no como yo quiera, ¿no? Sino que debe tener sentido con los indicadores que voy a ver a continuación. Eso es lo importante también. Listo, entonces tenemos acá ya esta información. Lo único que hice fue corregir un error que estaba seguramente a lo que agarré la fórmula. Estaba 25, 24, 22. Lo que hice fue multiplicar por el 25% del impuesto a la renta para que esté acorde a lo que tenemos actualmente. Y aquí viene ya la primera parte, ¿no? Entonces, vamos primero con los activos. Voy a tomar mi total de activos. Y por favor, las personas, no sé, ¿quiénes están con el computador para poderles ir preguntando y trabajar con ellos? A las personas que están con el celular, obviamente no les voy a pedir porque es complicado. Michelle, ¿quién más está? Gracias por levantar la mano. ¿Quién más está en computadora? Ya, Ángela. Listo, y Richard. Listo, Víctor. Estamos ahí. ¿Ah? Algunas personas. Perfecto. Estamos 5 o 6 personas. El resto obviamente está camino a casa, así que no les podemos pedir porque es complicado. Yo les entiendo, chicos. Entonces, a ver. Lo que tenemos que hacer. Vamos primero sobre el total de activos. ¿Sí? Perdón, sobre caja y bancos, y lo que voy a hacer es dividir lo que agarro en Excel, ¿sí? Es, tomo caja y bancos dividido para el total de activos, ¿sí? Del 2019. Ahorita vamos a hacer 2019. Y le doy un Enter. Entonces, aquí ya me sale que es el 2,31%. O sea, quiere decir que en el año 2019... mi parte líquida, porque este es lo más líquido que yo tengo, representaba el 2,31 sobre el total de los activos. Eso quiere decir que por cada dólar que tenía en activos, tenía 2 centavos en el banco. Bueno, veamos si es bueno o malo. Yo a priori diría, está un poco denso el asunto. Le veo un poco apretada la liquidez en primera instancia, pero no puedo decir nada todavía. Entonces, lo que podría hacer es arrastrar las fórmulas, simplemente le pongo control C, control V, y miren, en cambio me dice que en el 2020, si veo la fórmula, me dice que me agarra el 906, esto es en miles, ¿no? 906,000. El 906,000 dividido para los 79 millones que tiene mi empresa. Puede ser en miles, cientos, como ustedes gusten, pero me dicen, miren, el 2019 yo por cada dólar en activos tenía 2,31 centavos, o por cada 100 dólares en activos tenía 2 dólares con 31 en liquidez. Pero el siguiente año, ¡pum!, bajó, miren. O sea, de lo que tenía 2 dólares con 30 centavos por cada 100 dólares, bajó a $1.15. Y de ahí viene el cuestionamiento. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Dime, Michelle. A ver, ¿podría dejar ver un segundito lo que hizo en la parte de abajo del ajuste del 25%? Ah, claro. Porque los valores cambiaron arriba en caja y banco, Sí, ¿verdad? lo que yo hice, verás, estaba aquí otros valores, ¿así? 24 y 23 creo que estaba. Entonces lo que yo hice fue ponerle en los dos el 25. Voy a abrir nuevamente un poco para que vean el ajuste que hice esto. Esto es comúnmente lo que conocemos, darle un machetazo. Pero ese machetazo es normal cuando hacemos presupuestos, ¿no? No se asusten, jamás les diría que hagan esto. Entonces, lo que hice fue, miren, en la última fila en el impuesto a la renta estaba mal porque he puesto el 24% y el 23%, que es el impuesto a la renta, cuando debe ser el 25%. Entonces, si yo lo agarro y le pongo el 25% y le copio bien, obviamente me cambió la utilidad o pérdida. Y eso va a causar que me descuadre la ecuación contable. Recuerden, el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces me descuadró por este valor.
Entonces yo lo que podría hacer es, como les decía, normalmente cuando uno proyecta estados financieros, la cuenta, se podría decir comodín, para yo cuadrar el balance, normalmente es caja y bancos. Entonces, lo que yo hice fue, esta diferencia, aumentarle acá. Podría ponerle acá más 35. Ponerle los 941 más 35, ¿sí? Que es lo que me descuadró. Y, no, sería menos 35, perdón. Menos los 35. Y me vuelve a cuadrar, ¿sí ven? Eso es lo que hice. Pero más fácil para mí es, como todo está con fórmulas, le borro esto y me dice, esto es lo que te está descuadrando acá. Este es el descuadre. Y control B, control C. Y nuevamente tengo cuadrado mi balance. Como dije, esto es muy de presupuesto, pero esto no debería darse en los datos que ustedes traigan de sus negocios porque ya son datos reales. Esto es como un proyecto que me encontré por ahí. ¿Listo? Espero haber respondido su respuesta, Michel. Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Perdón, un segundito. Ya, mil disculpas que ya iba a empezar a ladrar el cachorro acá. Entonces, a ver, lo que yo decía, como vimos en la parte teórica, lo que vamos a hacer es dividir el total de activos, cada cuenta contable para el total de activos. Entonces, lo que hago es tomar la cuenta contable, caja bancos, sobre el total de activos. ¿Sí? En este caso, en el 2019, por cada $100 que tenía en activos, por cada $100 en activos, tenía 2,31 centavos en caja y bancos. O sea, es mi liquidez. Como les decía, yo no puedo decir si es bueno o malo. Entonces, lo que voy a hacer es, para no ir, porque yo podría hacer es, vamos al siguiente año, divido, podría ser, vamos mejor de año en año, primero calculo el otro año y después veo las tendencias para ver cómo se analiza. Entonces, luego me toca tomar este valor y dividirlo para el total de activos. Entonces, me dice que en cambio el 30% está en cuentas por cobrar. Eso es cartera. Y de ahí ya viene un poco, ¿será bueno o malo tener el 30%? Ahora, para no hacer como yo estaba haciendo, podría copiar la fórmula hacia abajo, pero ustedes se van a dar cuenta que siempre se me va a mover el total de activos hacia abajo. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es poner aquí el signo de números para bloquear la celda de aquí abajo del total de activos si no se me mueve. Entonces puedo simplemente arrastrar la fórmula y ya se me va siempre a mantener de manera fija. Por ejemplo, agarro inventarios y le divide para el total de activos. Luego bajo el siguiente y le divide para el total de activos. Entonces lo que hice fue simplemente tomar esa, congelar esta celda para luego arrastrar. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ya ir viendo, ¿no? Poco a poco, a ver. Me dice que el total de bancos, vamos terminando esto, y de ahí le analizamos, y ahí ya puedo arrastrar todo. ¿Listo? Bueno, para no cambiar el color, pongo control C, pegado especial, fórmulas. Y listo. Entonces, he sacado cuál es mi relación de cada cuenta contable sobre el total de activos. Entonces, ustedes pueden ver, ok, en el 2019, por cada $100 tenía 2 en caja y bancos, 30 en cuentas por cobrar, 30 en inventarios, y esto en el total de, en otros activos. Luego, terreno, edificio y construcciones se lleva el 19% del total de mis activos, maquinaria y equipos, y a ti también muebles y enseres. Entonces, ahí, bueno, ya podríamos decir, yo como digo, en primera instancia, me preocuparía mucho por el nivel de liquidez. Imagínense que apenas yo tengo un 2% en activos líquidos.
Yo como digo, a priori pensaría que por ahí hay algo raro. Y también estoy viendo que mi cuenta por cobrar es el 30% del total de mis activos. Eso quiere decir que el 30% de mis activos tengo que ir a recuperarlos. Están en préstamos, no me pertenecen. Entonces, miren, por ahí uno podría decir, a ver, algo no me late. O puede ser que la empresa sí ha sobrevivido muchos años, ¿no? Luego tener el 30% de inventarios. Bueno, eso no lo veo tan crítico, al menos dependiendo mucho de la industria, pero vamos viendo un poco más de análisis. Entonces, esta primera parte espero haberme explicado. Lo único que me dice es qué peso tiene cada cuenta del activo sobre el total de activos. Y aquí está lo que decía Ángela. Yo les tomo por separado también y por eso les he cambiado de color al activo corriente y al activo fijo o no corriente, para un poco ir de la mano cómo trabajábamos. Entonces, si yo sumo esto de aquí, estos 4, si se dan cuenta acá me da el 70.37, si sumo estos 3, me da el 29.63. Y por eso sumando estos 2 me va a dar el 100%. O sumo todos los que están en blanco y me va a dar el 100% que es el total de activos. Y de ahí venía el grafiquito que lo vamos a ver más adelante, cómo hacer el pastel de una manera más rápida. Entonces, ahí yo podría hacer, pero vamos paso a paso. O sea, ya vimos cómo son los activos y después nos vamos a ir a la parte de los pasivos. Pero vamos viendo a ver qué pasó el siguiente año. Vamos a ver, cuando terminemos el estado de resultados y de ahí nos vamos año por año. Entonces, una vez que he terminado los activos, hago lo mismo, pero con el total de los pasivos y el patrimonio. En este caso, el 100% vendría a ser el total de los pasivos y el patrimonio. Este vendría a ser mi 100%. Entonces, lo que hago es las obligaciones bancarias divido para el total de mis activos y el patrimonio. ¿Por qué? Porque los dos, el activo, a la final, el pasivo y el patrimonio son deudas que tiene la empresa. ¿Deudas con quién? Con bancos, con los dueños, con los que sean. Pero a la final el patrimonio, si ustedes le ven desde otro punto de vista, es la deuda que tienen las empresas con los dueños. Es una obligación más. Entonces, por eso tiene sentido de que se les ponga y se los ponga juntos. Entonces, lo que hago es, como digo, dividir obligaciones bancarias para el total del pasivo más el patrimonio. ¿Ya? ¿Listo? Y me dice que del total de mis deudas, el 20% está con los bancos. Me he apalancado mucho en bancos. Entonces, hago la misma historia de poner aquí los símbolos sucres o con F4, ¿no? Me pongo acá y le pongo Shift F4 o Control F4 y ustedes ven que con esto le pongo directamente estos símbolos de dólar. Y con eso congelo la celda. Entonces, lo que hago es Control C y me voy hacia el fondo y pongo pegado especial. Perdón, acá está. Se me fue. Inicio. Pegado especial. Fórmulas. Y listo. Entonces, simplemente lo que hice fue congelar la celda del pasivo del patrimonio y me mandé hacia abajo y cada cuenta se va arrastrando de manera correcta. Por ejemplo, con los proveedores tengo el 24, el 25% de la deuda. De mis provisiones está el 7%, obligaciones a largo plazo el 15%. El total de mis activos ascienden al 68% sobre el total del pasivo y el patrimonio. El capital social es el 27%. Reservas legales, la utilidad del ejercicio. Y aquí me dice que el patrimonio es el 32% sobre el total, llamémosle de las obligaciones que tiene mi empresa. Entonces, ahí ya podemos ir también analizando. O sea, a ver, por cada $100 de deuda, porque como dije, veámosle desde la perspectiva que el patrimonio a la final es una deuda que tiene la empresa con los dueños, el 20%
del total de mis obligaciones está con los bancos a corto plazo, pero si sumamos acá la de largo plazo, podría decir que el 35% está con bancos. Si sumo corto y largo plazo, es un buen porcentaje. Me he apalancado con mis proveedores el 25%, o sea, le debo a mis proveedores también. A veces, ¿qué creen que ustedes es mejor? ¿Endeudarse con un proveedor o con un banco? ¿Alguien que tenga experiencia? Proveedor, profe. Proveedor, profe. Sí, por lo general los proveedores dan mejores beneficios, o sea, nos sale más barato. Entonces, ahí viene, ¿no? También, ¿qué me conviene? Lo que les decía en la clase anterior. Las finanzas es el manejo del dinero. Ok, si es que mi proveedor, si le compro de contado, me da un 20% de descuento, creo que me sale mejor endeudarme en un banco al 10 y pagarle de contado a mi proveedor. Pero si mi proveedor me dice, oye, yo te doy a 60 días plazos sin interés, ojo, sin intereses, a 60 días plazos, posiblemente me voy con mi proveedor. Entonces, ahí viene un poco qué es lo que yo voy negociando. Esto, provisiones, como ustedes saben, el concepto de provisiones es como un gasto que voy a tener a futuro o una pérdida que voy a tener a futuro. Y luego los dueños tienen un peso del 30% acá. Bueno, ahí por ahí hay un error que no ha ido acumulando las utilidades del ejercicio, pero supongamos que todos los años se sacaban, todos los dueños reclamaban el dinero, así que bueno, por eso no hay utilidades acumuladas ni nada por el estilo. Entonces, tenemos reservas legales y la utilidad del ejercicio de esta semana, que por ende lo toma de acá abajo, por eso descuadró. Entonces ya tenemos también el patrimonio, como ustedes ven, tenemos el patrimonio y sobre el total del pasivo y el patrimonio que vendría a ser el 100%. Entonces ya tengo yo ya mi primera como que vista, pero nuevamente les digo, a veces con esto no puedo decir si están bien o mal las cosas. Necesito un dato adicional y ese dato adicional lo vamos a sacar con la información del año 2020. Ahora sí, dejémosle el estado de resultados para luego, pero analicemos el 2020. Entonces hago lo mismo. Ahora sí tomo caja y bancos del 2020 y le divido para el total de activos del 2020. ¿Listo? Nuevamente voy a copiar mis fórmulas, le freno, le bloqueo y de ahí lo que hago pegado especial, fórmulas y listo. Entonces he sacado los datos ya del 2020 de los activos y lo hago rápidamente también en esto del patrimonio. Sí, por favor, si alguien quiere que repita esto, por favor, chicos, con confianza, yo estoy aquí para ayudarles. Lo que hago es obligaciones bancarias, le divido para el total del pasivo y el patrimonio, control C, y de ahí lo que hago es pegado especial, fórmulas. Ah, pero ahí miren, si le hago así me va a dar error, me va a salir cualquier cosa. Y es porque no le congelé la celda de abajo. Control C. Seguramente aquí habrá mucha gente que domine esto, pero fórmulas y ahí estamos. Y ahora sí vamos viendo a ver qué pasó de un año a otro. Y ustedes ahí ya pueden empezar a ver qué pudo haber sucedido. Entonces, tenemos que en los activos, a ver, por cada $100 en activos tenía 2.31 en el 2019. Debe ser un poquito más grande, ahora sí ya puedo hacerlo. Entonces tenía $2.31 por cada $100 en pasivos, en activos. Y de repente al siguiente año se me bajó a la mitad. Entonces digo, algo pasó ahí. O sea, ¿qué pudo haber sucedido? ¿No? Y ahí ya vienen los contadores y dicen, vamos a la contabilidad a ver qué pasó, es que la cuenta de acá, etcétera, etcétera. Entonces ya vienen las explicaciones. Pero esto ya me dice una tendencia negativa. Miren lo que pasó, cuentas por cobrar clientes, que del 30 pasó al 35%. ¿Sí? Antes representaba el 30% del total de mis activos y ahora representa el 35%, o sea, subió. Y ahí viene el cuestionamiento, a ver, ¿por qué subió? O sea, una subida de 5 puntos porcentuales ya es representativa. De un año a otro que haya subido, que pase del 30 al 35, llama la atención. Entonces,
¿Qué creen que ustedes pudo haber pasado? Y esto creo que muchos de ustedes ya se imaginan. ¿Qué sucede ahí? Mucho crédito, profe. Por ahí va. O puede ser No que... han cobrado. Exacto. Son las dos causas son, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Como les decía, el gerente general dirá, a ver, del 30 al 35, ¿qué pasó ahí? Esto está raro. A ver, venga el comercial y el de cartera. ¿Qué sucede ahí? Entonces, vamos a analizar la cartera vencida. No, lo que pasa es que no nos están pagando los clientes. ¿Y por qué no nos pagan? Porque esto, por esto y por este otro, y la pandemia, cosas por el estilo. O sea, y ahí ya viene un poco el por qué pasó. Y con esto es lo que uno dice, a ver, estamos fallando. Y miren lo importante, ¿no? Ya encuentran el problema. Dicen, esto está raro. O sea, esto está raro. ¿Ok? Y encontré ahí una cifra que me llama la atención. Vamos a ver qué sucedió. Entonces ahí empiezan las discusiones, ¿no? Y puede ser que uno sea, como dicen, en nuestra política de crédito está muy agresiva, entonces tendremos que cerrarla ya. Ahora, ¿qué es lo que digo? Empieza ya las políticas, ok. Solo antes le daba a personas crédito a personas que tenían 1 año de estabilidad laboral. Ahora voy a subir a 3 años. ¿Ya? Puede ser. O mi estadística me dice que las personas solteras son más difíciles de encontrar porque se cambian de un lugar a otro. Y después ya no les ubico y no me pagan. Entonces, bueno, analicemos más fuerte a los solteros. Entonces, como digo, estoy sacando ideas. ¿Y esto por qué? Bueno, en la banca hay siempre la historia de almacenes, ¿cómo se llamaba estos? De Prati creo que era. No era de Prati. Casa Tosi, eso es. Ya no existe eso. Creo que la mayoría de ustedes son aquí de Quito. Se deben acordar que existía un Casa Tosi ahí enorme en el CCI. ¿Sí? No sé si lo recuerdan. Ahí había una tienda Casa Tosi y era del grupo del Banco Territorial, si no me equivoco. Sí, por ahí va. Entonces, ellos tenían como que el banco y el negocio de Casa Tosi. ¿Y qué es lo que pasó? Empezaron a dar tarjetas de Casa Tosi al que cruzaba la calle. O sea, literalmente quisieron como que la tarjeta Casa Tosi apalancada con el banco por detrás, dar a crédito a todo el mundo. Entonces, el que cruzaba por la calle le decían, venga acá, y le daban la tarjeta Casa Tosi. Entonces, iba con un cupo de $1,000 y sacaba en Casa Tosi televisores, electrodomésticos y todo. Y después, ¿qué sucedió? Encuentren a estas personas. No, o sea, ahí fue la mala gestión o la mala decisión. Entonces, ¿qué pasó? No se encontraba a las personas que se endeudaron y eso llegó prácticamente al quiebre. No recuerdo si era el territorial o el sudamericano, pero era uno de esos dos bancos. Entonces, pero ya encuentro yo el problema. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, los inventarios del 30 y 32 también llama la atención, es como que mi velocidad de rotación del inventario, me estoy adelantando, posiblemente no sea lo que yo quiero y me estoy quedando con más inventario del que yo quisiera. Luego viene otros activos que no hay tanto problema. Acá esto sí es súper extraño y miren, el total de los terrenos bajaron, o sea, antes representaba el 19% y ahora bajó al 15%. Pero miren, ahí viene. Pero en términos absolutos, si ustedes ven, ha disminuido, no tanto. Pero claro, ¿por qué perdió peso? Luego viene maquinaria y luego viene el tema de muebles. Entonces, se podría decir que, claro, en el tema de activos fijos... Ahí puede ser el tema de la depreciación, profe. Exacto. Ha habido una depreciación natural. Yo podría asumir que esta empresa no hizo inversión en activos fijos de un año a otro, sino que lo que dijo su compañero es verdad. La depreciación hizo que reduzca de manera, llamémosle, natural contablemente. Pero claro, si se dan cuenta, nosotros crecimos en activos de 66 a 79, pero ¿dónde crecimos? Fue más que todo en esta parte. En cuentas por cobrar se da el crecimiento más agresivo. Entonces la empresa ha crecido, pero sí, ¿en qué ha crecido? En deuda. O sea, la gente me debe plata. Entonces, ¿ustedes creen que sea un crecimiento sano o no? No, profe, porque no es real todavía. Exacto. Ahí No, hay que tener cuidado.
Porque este 35% hay que ver qué tanto es recuperable y qué tanto no. Pero miren la importancia, o sea, contablemente están los números y ahí viene este tipo de crítica, o sea, de análisis, por eso es análisis financiero. Entonces, vamos ahora sí con la otra parte. Obligaciones bancarias del 20 pasaron al 18 con proveedores, miren, aquí hay otro. Entonces, si se dan cuenta, y ojo, y este ejercicio, créanme que lo vengo a ver a los años, esto lo daba hace varios años cuando daba análisis financiero presencial. Entonces, pero los números siempre llaman la atención. Esto, por ejemplo, o sea, salta a la vista. Una variación, o No sea... me paguen los clientes, no pago a los proveedores. Exacto, así es. Ajá. No me pagan los clientes, no pago a los proveedores. Así de simple, claro. El banco me puede quitar el terreno, el edificio, me puede embargar, me puede hacer problema. Pero, o sea, los proveedores que les digo, mira, chuta pana, no está duro la recuperación. Te pago luego. Entonces, pero estos saltos, estos son los que llaman la atención. Entonces, asumiendo que la contabilidad está bien, porque también a veces con esto se detectan errores en la contabilidad. Y eso también, para eso sirve bastante este tipo de análisis, porque uno puede darse cuenta si es que hubo algún error contable, que eso también somos humanos, es natural. Pero si está todo bien, esto es lo que uno llama la atención, les dice, a ver, ¿cómo es que antes era el 24 y ahora es el 33? O sea, subió 9 puntos porcentuales. Eso de un año a otro es muy difícil que se... O puede ser que sea correcto, pero claro, veamos por qué, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces, la lógica es lo que dice su compañero, o sea, no pagan los clientes, no pago a los proveedores. Entonces, estoy inflando mi cartera mis cuentas por cobrar a proveedores. Y eso se ratifica viendo en números absolutos. Miren, en obligaciones subí de 13 a 14, un milloncito. Pero en proveedores subí de 16 a 26 millones, ¿no? O miles, manejemos en millones para que sea más escandaloso la cifra. Me he endeudado en 10 millones con mis proveedores, mientras que en bancos 1. Entonces, ahí puede ser de que estoy ahí ya con un problemita. Listo, en provisiones está bien, no hay tanto problema. Y en largo plazo, mire, de 15 bajó a 11. También es llamativo, pero claro, es porque no me he endeudado posiblemente en temas hipotecarios o a largo plazo, no he pedido más préstamo a banco, entonces, ¿qué pasa? El préstamo va disminuyendo porque voy pagando. Entonces, por ahí se va dando una lectura de lo que puede estar pasando. Y luego viene la parte del capital social. Como ustedes ven, no ha habido aportes de capital. Pasó del 27 al 28%, pero claro, es porque acá se está comiendo toda la deuda. Y por ende, como este creció en participación, los otros disminuyen. Porque miren, en términos absolutos, no hay variación, pero sin embargo, claro, antes tenía un peso del 27, ahora del 22. En primera instancia podría decir, es bueno porque me estoy endeudando por otros lados y no con los clientes. Pero ya viendo la otra pintura pero claro, por el activo, en cambio, me estoy estancando en mis cuentas por cobrar. Entonces, reservas legales, no hay mucho que hablar, y lo mismo en la utilidad del ejercicio. Entonces, tenemos ahí el tema del patrimonio, es el 29, antes era el 32, ahora es el 29-30% sobre el total de las obligaciones de mi empresa. Entonces, ya tenemos un primer panorama, ustedes ya ven que algo está raro, se me inflan las cuentas por cobrar y también me estoy endeudando más con proveedores. Entonces, ya por ahí uno dice, esta empresa, por ahí algo anda raro. Vamos ya al tercer año y veamos qué pasa con la tendencia. Entonces, lo que hago ahora sí. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Profe. Listo, señores, señoritas. Vamos ahí. Ahora, lo que hago es, voy a dividir caja y bancos ya del 2021 para el total de mis activos, y nuevamente, y aplico otra vez la fórmula de F4, ok, y copio hacia abajo. Y veamos qué ha pasado, veamos qué pudo haber pasado. Pegado especial, fórmulas. ¿Listo? Voy a disminuir un poco para poder ver todo el panorama. Y de una vez hagamos
el del pasivo y el patrimonio. Igual, obligaciones bancarias. Para el total, le congelo de una vez la fórmula y me voy hacia abajo. Uy, sí, le copié fórmulas. Sí, ok. Listo, entonces. Vamos ahí otra vez. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos viendo. Entonces, tenemos que es el 20, 18, el 18 se ha mantenido, ¿no? Por ahí va. Pero nuevamente, cuentas por pagar proveedores, perdón, esta me faltó acá arriba. Entonces, miren, esto del 30 aumentó al 35, 5 puntos y acá al 39. O sea, ya no hubo, como decir, un incremento de 5 puntos, pero todavía incrementó casi 4 puntos porcentuales, que todavía llama la atención. Y claro, si vemos en términos absolutos, sigue incrementando de 28 a 36, casi 8 millones de dólares. Sigue siendo una alerta. Los inventarios siguen manteniendo, aumentándose un punto adicional y obviamente mis activos corrientes cada vez tienen más peso y por ende mis no corrientes van disminuyendo, como decir, el peso que tienen sobre el total de activos. Eso ya podemos ahora sí asumir que prácticamente la empresa no está invirtiendo en activos fijos ya en los últimos 2 años. Entonces, se ratifica que la depreciación está haciendo su trabajo. Entonces, ya no hay más inversión en activos fijos. Entonces, el crecimiento se está dando mucho en los activos corrientes, pero lastimosamente se está creciendo mucho en cuentas por cobrar en los clientes. ¿Sí? O sea, hay que tener mucho cuidado, se ratifica un poco. Si bien es cierto, ya no creció tanto porcentualmente, pero y claro, y ni en términos absolutos casi sigue la misma relación, 8 millones y aquí 8 millones en el siguiente año. Entonces, sigue habiendo la agresividad, puede ser que sea algo común de la empresa. Luego, si nos vamos a los pasivos, al tema de los pasivos, se puede decir que el siguiente año, miren, nuevamente los proveedores siguen tomando mayor representatividad sobre las deudas. Estoy endeudando cada vez más con proveedores y claro, ya es tercer año que ya vendría a ser el segundo año consecutivo que la deuda con proveedores crece. Entonces, igual, las obligaciones a largo plazo se han disminuido, entonces tenemos que, por parte del pasivo, me estoy endeudando más con proveedores. Definitivamente, mi estrategia es no endeudarme tanto con bancos, lo menos posible, pero me estoy apalancando pidiendo a crédito a mis proveedores. Es una estrategia que ha tomado esta empresa. Solo viendo estos números podemos asumir, no hay más datos, pero claro, ya me da como una idea. Lo malo, y desde un poco mi vista, me gustaría tener un poquito más de liquidez, cerrar cada año, y no estar así tan apretado con las cuentas por cobrar. ¿Sí? Porque claro, imagínense, son 36,000 o 36 millones que se quedan en cartera vencida que yo debo recuperar el siguiente año y evitar que se me caiga. Entonces, ahí eso que implica contratar más gente para que cobre y ahí vienen un poco los problemas. Entonces, por ahí va un tema de que debemos tener cuidado con las empresas. ¿Listo? Entonces, bueno, un pequeño receso de 5 minutos para que un poco puedan levantarse, tomar un café, un vasito de agua, pueden ir al baño y en 5 minutos regresamos y vamos a ver ahora sí el tema del estado de resultados. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí, alguna duda. ¿No? Listo entonces, 5 minutitos y regresamos.
Listo. Bueno, estamos de regreso, señores y señoritas. Bueno, voy a correr lista de una vez hasta que, por favor, me prestan atención. Yo creo que están todos ahí, 17 personas, no, sí me falta. Me falta. Un segundito. De una vez, corremos lista. Presencial, estamos acá. Vamos en la semana 2. Listo, por favor atienden a la lista, perdón, señores y señoritas. Le tengo a Nicole Aguilar. Nicole, ¿no está? Ok. Michel Bravo. Profe, presente. Okay. Estefanía Carrera. Presente, profe. Listo. Richard Chimbolema. Presente, profe. Ya, Jimena Cordero. Presente, profe. Gracias, Jimena. Kevin Escobar. Señor Escobar, ¿no? Víctor López, sí le vi por ahí. Presente, profe. Listo. Kevin López. Kevin López, ¿no? Mónica Manzano, le vi por ahí. Presente, profe. Listo. Anderson Menéndez. Anderson Menéndez. Ah, Nicole Aguilar sí está. Ok, ya le vi. Listo, Nicole. El señor Menéndez, él sí no escribe, no, creo que no está. Cristian Morocho. Señor Morocho, no está. Gabriela Morocho. Presente, profe. Listo, Gabriela, gracias. Ángel Ordóñez. Sí, le vi por ahí. Presente. Listo, Catherine Pachacama. Presente, profe. Stephanie Paucar. Presente, profe. Listo, Kevin Umaquinga. Presente, profe. Listo, Brian Vivas. Señor Vivas. Presente, profe. Presente, profe. Ok, y María Bisuete. Presente, profe. Listo, señor Morocho, ya me puso el ok por acá. Listo, entonces me faltaron 3 personas. Nuevamente por si acaso, Kevin Escobar, Kevin López y Anderson Menéndez. ¿Sí? Los 3 me han faltado. Ok, vamos, ahora sí, vamos con la segunda parte, se podría decir. Ok, ya tengo, se podría decir, el tema del balance general o el estado de situación inicial. Ok, admitir el señor Menéndez. Vamos, si es que de una vez para no ponerle falta. Que sí, creo que estaba ahí, ya estaba ingresando y saliendo. Profe, también Kevin Escobar estaba, pero ¿Ya? ahorita creo que se desconectó porque él incluso le contestó 2 preguntas. Ah, ok, listo, gracias, Jimena. Entonces, no le perjudiquemos. Esperemos que se pueda volver a conectar. Listo, ok. Vamos ahí. Entonces, ahora vamos ya con el tema del estado de resultados o el de pérdidas y ganancias. En cambio acá, lo que voy a tomar como 100% es el total de las ventas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, si este es mi 100%, empiezo desde esto, ¿no? Aunque es medio extraño lo que voy a hacer, divido esto para esto de acá y me va a salir obviamente el 100%. Y aquí nuevamente, si es que lo hago hacia abajo, me va a salir mal. Me toca es, antes de copiar la fórmula, congelar el denominador y luego ahí sí ir bajando poco a poco. Entonces miren, por ejemplo, en el año 2019 tengo que del 100% de las ventas por cada dólar que vendo, por cada $100 que vendo, 68 se me va en el costo de ventas. Entonces luego si voy hacia abajo y nuevamente para tener todo, hagámosle directamente
control C, pegado especial, fórmulas. ¿Ok? Entonces, miren, Profe, ¿para cuál le dividía las ventas? Disculpe. para el total de las Sí. ventas. Claro, la primera es media extraña porque es como que divido para lo mismo. Pero de ahí Ah, ok. se fue a congelar el denominador. Y de ahí lo que hago es bajar la fórmula hacia abajo. Perdón, bajar hacia abajo, no. Bajar la fórmula. O si no, control C y de ahí pegado especial, fórmulas. Ahí está, fórmulas. Y listo. Y se me copió todo hacia abajo. ¿Ok? Gracias, profe. Listo, con gusto. O Entonces, sea, profe, esa fórmula es al revés que la otra, ¿no? exacto, Esta es sí. como que Ajá. Es inversa. por lo que en estas el denominador estaba abajo. Entonces voy de arriba hacia abajo. En cambio acá el denominador está arriba. Es como que las ventas es lo mayor y me toca ir hacia abajo. Sí, es un poquito extraño, pero considérenle que es más por la estructura del reporte, ¿no? Entonces tenemos que el 100% está acá arriba y tengo que ir viendo cómo se va desmenuzando hacia abajo. ¿Listo? Entonces, tenemos que, y es como dije, y el por qué, cada uno dirá, ¿y por qué las ventas? ¿Por qué no del costo de ventas? Porque a la final las ventas es se podría decir, el rubro más representativo para un negocio. Sin ventas no hay negocio. Eso, claro, saquemos las instituciones públicas y las ONGs de esto. Estamos muy enfocados a temas a empresas con fines de lucro. Entonces, ¿qué tengo acá? En el 2019, por cada $100 que vendía, 68 se me iban en el costo de ventas y 25 se me iban en el tema de los gastos administrativos y de ventas. O sea, como otro interpreta, por cada $1 que vendo, 24 centavos tengo que gastar en personal, en publicidad, en servicios básicos, etcétera, etcétera. Entonces, los ingresos operativos resultan en el 6,69. O sea, eso quiere decir que por cada $100 que vendo, me quedan $6 de utilidad operativa. Esto, aquí está mal, esto es utilidad operativa. Aquí está mal el nombre. Claro, porque esto no puede ser ingresos operativos, sino que esto es ya la utilidad operativa. ¿Qué entienden o cuál es su concepto de utilidad operativa? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de utilidad operativa? De lo que nace de la operación, o sea, de lo que vendí, mis costos, menos mis gastos, pero solo administrativos y de ventas. O sea, es de lo que sale de la operación de mis trabajadores. Exacto. Es básicamente la utilidad propia del negocio, la operativa. Si es que esta utilidad operativa es negativa, el negocio no va bien para nada. Ahí sí es complicado, porque eso quiere decir que el negocio no puede generar utilidad de su propio giro. Porque acá ya vienen otros ingresos y gastos y todo eso. Pero claro, siempre la utilidad operativa es como decir el primer punto de fricción, en donde si un negocio acá tiene una utilidad operativa negativa, es complicado. Ahí hay que ver, ahí hay un problema fuerte. Entonces, tenemos estos rubros. Luego tenemos las depreciaciones, que obviamente es de producto natural de lo que teníamos, maquinaria, equipos, edificios arriba. Gastos financieros vendrían a ser el tema de los préstamos también con los que me he endeudado, con la banca principalmente, que tienen un peso del 2% sobre el total de ventas. Eso quiere decir que por cada $100 que he vendido, $2 se me va en la depreciación de mis activos y $2 se me va en el tema de los gastos que tengo con los bancos principalmente. Entonces tenemos acá la utilidad, bueno, acá están mal estos nombres, pero dejémosle ahí. Entonces ya resto aquí hay un total de egresos operativos. Ah, ya. Está esta fórmula 39, 40 y 41. Ah, 40. Ah, aquí ha habido una oculta, perdón. Ah, ya, listo. Entonces, aquí le he ocultado estos gastos extraordinarios o otros gastos, se podría decir. Entonces, tenemos acá que tenemos, ahí sí, total, otros ingresos operativos, ahí sí ya están las 3 cifras, que tengo, como decir, estos 3 rubros, que a la final no son tanto de la operación. Incluso pueden haber otros ingresos
no operativos. Supongamos que tenemos por ahí una oficina que esté de sobra y en vez de tenerla ahí a la oficina botada, empolvándose y todo, la arrendamos. Pero claro, nuestro negocio no es arrendamientos, nos dedicamos a vender plásticos, a producir y a vender temas de plástico. Pero claro, eso sería otro ingreso no operativo, el ingreso que me venga de ese arriendo. O si tengo inversiones para optimizar la liquidez, vendría a ser un ingreso extraordinario. Entonces aquí viene todo el tema de otros ingresos y egresos no operativos, financieros, etc. Entonces, no deberían ser muy representativos, pero bueno, en este caso no lo son. Se podría decir que todos mis egresos operativos, como decir, no, claro, no operativos, no llegan al 5% sobre el total de las ventas. Y de ahí sí ya tengo un total, una utilidad antes de impuestos. Una utilidad antes de impuestos y participación de empleados, que es de cada $100 que vendo, $2,42 ya es como una utilidad operativa. Ahí me está poniendo los ojos Ángela, que decía qué pasó ahí. Y yo me di cuenta que había una celda oculta. Entonces, esta utilidad antes de impuestos representa el 2,42 sobre el total de mis ventas. De aquí ya viene el 15% de participación de empleados y el total del impuesto a la renta, que a la final esto, nosotros no tenemos injerencia en esto. O sea, ustedes deben saber que no podemos negociar con estos dos porque es parte de la ley. Entonces, hasta acá, como dije, la principal siempre es la utilidad operativa. De aquí vienen otros gastos, costos, ingresos o egresos que no vienen prácticamente de la operación o son ajenos a la operación directa del negocio. Tenemos ya la utilidad bruta o antes de impuestos y de aquí ya vienen estos dos rubros que a la final no tenemos injerencia. Hasta acá viene, como decir, el negocio como tal. Esto ya viene por temas de ley. Pero se puede decir que al dueño de la empresa o a la empresa le queda que por cada $100 que he vendido, le queda una utilidad neta de 1,54. O del total de las ventas, el 1,54% le pertenece, ya queda de utilidad neta. Entonces, nuevamente decir que es bueno o malo, uno diría, bueno, soy rentable, está bien, y listo, con eso estoy contento. Pero vamos viendo qué sucede el resto de años. Y nuevamente viene. Ahora sí divido esto, dividido para esto inicialmente y congelo el denominador. O sea, lo pongo fijo. Entonces, control C y pegado especial, fórmulas. Entonces, vamos viendo. Y de una vez vamos el tercer año, para ya no volver a hacer esta fórmula. Del total de mis ventas, le divido. Esta primera instancia, como dije, es una operación media rara. Fijo la fórmula. Pegado especial, fórmulas. Y listo. Entonces, ahí ya tengo como para decir cómo puedo compararlo. Ok. Y esto es lo que les decía. Miren, por ejemplo, año a año el costo de ventas está subiendo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, antes era el 68%, subió el 70% y luego subió al 71%. Y ahí viene la pregunta, bueno, ¿por qué está subiendo mi costo de ventas? Aquí viene la parte, porque obviamente seguimos siendo rentables, pero vemos que hay una tendencia en donde se está incrementando el costo de ventas. Y ojo, y esto no se soluciona porque uno diría, bueno, incremento el precio del producto y le cargo al cliente. Pero pese a eso, puede seguir que el costo de ventas siga subiendo en participación. Eso quiere decir que hay algo más de fondo. O sea, hay un tema de que algo en mi proceso productivo está haciendo que el costo de ventas esté ganando participación. O sea, que esté teniendo más peso sobre el total de mis ventas brutas. Puede ser, yo qué sé, el tema de la publicidad directamente de las ventas, las comisiones de los vendedores, el sueldo de los vendedores. Ahí tengo que yo analizar el impacto del incremento del salario año a año me está impactando y yo no estoy subiendo los costos, el valor de mi producto para no afectar al usuario.
sea, ahí es donde ya vienen las preguntas de fondo. En cambio, por el otro lado, si se dan cuenta, los gastos administrativos y de ventas, en vez de aumentar, disminuyen. Claro, miren, porque antes era el 24, casi el 25, bajó al 23.58 y luego se mantuvo en el 23.44. Es como que mis gastos administrativos no son el problema. Obviamente esto, como es a grandes líneas, dentro de esto habrán, yo qué sé, unos 20 rubros a desmenuzar. Y de ahí ya viene lo lindo del análisis financiero, en donde tengo aquí las cuentas detalladas y voy viendo una por una a ver qué pasó. ¿Sí? Pero ya a nivel ejecutivo uno tiene que ver solo estas grandes líneas. No tengo que irme porque ustedes como contadores sabrán que pueden haber catálogos contables con miles de cuentas. Entonces tampoco la idea es ir así como que cuenta por cuenta hasta el último nivel, sino que ya a grandes líneas yo veo dónde está el problema y ahí obviamente tomo acción. Entonces ya veo que mi costo de ventas es el que está como que de alguna manera tomando mucho más peso frente a los demás. De aquí ya vienen las depreciaciones, que no veo el problema porque siguen disminuyendo. Los gastos financieros igual pierden peso porque obviamente incrementan mis ventas, y los gastos de depreciación y financieros veo que relativamente se mantienen controlados. Luego ya viene la utilidad antes de impuestos, que esto ya no tenemos mucho que hacer y esto también ya es algo establecido. Pero ya en la última línea puedo ver que cada vez me queda menos dólares por cada venta que realizo. Entonces ahí yo ya puedo decir, si bien es cierto, miren, uno dirá, pero mire, o sea, en el un año quedamos de utilidad 2 millones, luego 2.5 y luego 2.9, casi 3 millones. Entonces, pero estamos subiendo la rentabilidad. Sí, eso es algo positivo. Pero con respecto a las ventas, cada vez somos menos eficientes. ¿Por qué? Porque en el 2019, por cada 100 dólares me quedaba 1.54 y ahora me queda 1.44. Posiblemente ustedes dirán, pero son solo un poquito, pero ya cuando vemos en volumen, porque estamos vendiendo 208 millones de dólares al año, ¿sí? O 200,000 dólares anuales, son mis ventas, como quieran ver en miles o así nomás. Pero claro, cada vez, por cada dólar que yo vendo, me está quedando menos utilidad. Y todo se centra aquí, en mi costo de ventas. Aquí en mi costo de ventas hay algo que me está como que impulsando a que, si bien es cierto, vendo más, pero cada vez el costo de ventas me está pasando factura. Entonces, esto es lo que uno tiene que investigar. Y ahí vienen ustedes, ya el siguiente paso es, vamos ahora sí al detalle del costo de ventas. Y empiezo, ahora sí, a ver línea por línea. Ah, puede ser que la mano de obra o algo por el estilo esté aquí estamos. Y puede ser porque el gobierno hizo un incremento o cosas por el estilo. Y ahí ya viene un poco más el trabajo a detalle, como digo ustedes, al tener conocimientos contables y al manejar la información, ustedes pueden chequear ya cuenta por cuenta qué puede ser y llegar a la raíz. O sea, ustedes pueden llegar a la raíz del problema, ¿por qué se está dando esto? Entonces, si ya vemos en conjunto esta empresa como tal, claro, dice, lo más lógico es lo que dijo, que no esté subiendo el precio exacto. O sea, yo pensaría que eso es lo primero que uno dice, bueno, en estas circunstancias, como estamos complicados, capaz que si le subo el precio de venta al público, me quede fuera del mercado, la competencia, entonces asumo el incremento. Y obviamente sigo vendiendo, pero no subo el costo, sino que se mantiene. Puede ser lo que dice Ángela, es también lo primero que se me viene a la mente. Puede ser eso. Pero como digo, es una primera hipótesis que se resuelve yendo a la fuente y esos son los datos contables que ustedes manejan. Pero si no hay estas reflexiones, estos análisis, uno no sabe esto. Uno no se percata de estas cosas a no ser que empiece a realizar. Y cuando en las próximas clases veamos ya el análisis horizontal, ¿sí? Que es ya más de tendencias, y veamos ratios financieros, ahí es donde se complementa. Hemos visto, como decir,
una primera instancia en donde vemos que hay un fuerte incremento en la cartera. Ahí hay que tener un poco de cuidado y analizar cómo está todavía mi cartera. Si es que la cartera es, como llamémosle, fresca, o sea, en el sentido de que no hay más de 30 días de atraso, se podría decir que no hay problema. Pero si ya tengo cartera antigua, por ejemplo, que no me ha pagado 180 días, 220 días, etcétera, ya es un problema porque tengo ahí cartera que lo más seguro es que no recupere. Y cuando no recupero una cartera, ¿en qué se convierte eso? Se convierte en pérdida automáticamente. Porque cuando yo registré acá, ¿contra cuál cuenta le registré? Contra ventas. Aquí está. Claro, el movimiento contable, ustedes saben qué es, ventas contra bancos o cuentas por cobrar. Por lo general, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, generé el ingreso. Pero si no recupero, ¿qué hacen ustedes ahí contablemente? Un gasto no deducible. Puede ser un gasto no deducible. Creo que sería lo principal. O como voy provisionando. No sé si alguno de ustedes trabaja acá con cartera con créditos directos. ¿Algunos de los que está aquí trabaja con créditos directos? Sí, profe, se va provisionando el 1% que es del deterioro. ¿Cuánto me dijo que provisionan? 1%. El 1%. ¿Ok? Claro. Pero, por ejemplo, en la banca, ¿por qué siempre tomo con la banca con los días donde más he trabajado los años de mi vida? Es cuando un cliente no paga, primero es el 1, pero si no paga en 60 días va el 3, si no paga en 90 días ya provisiono el 10, y así sucesivamente cuando ya vi que no me paga 180 días está provisionado el 100%, y por ende obviamente esa pérdida absorbe el banco, provisionando. Entonces yo había escuchado el 1%, creo que no lo hacen progresivo, porque claro, ¿cuál es la lógica? Que cuando yo no recupero cartera, mientras más la cartera, mientras más se aleja el pago, o sea, es como que menos probable que lo recupere. No sé si me explico, o sea, ¿qué es más probable que recupere? ¿A un deudor que me debe 15 días o a uno que me debe 270 días no me ha pagado? ¿Cuál es más probable? Al del 15, o sea, es como que uno fresquito que lo más seguro, pero ya el de 270 días, si no me pagó es porque ya difícilmente voy a recuperar eso. Y eso es pérdida. Por eso es lo que les decía. Supongamos lo que dice su compañero, que yo debo provisionar el 1% de esto, por el 1%. Eso se convierte en 363. Esto debería estar acá en gastos extraordinarios o en provisiones, pongámosle así. Dentro de aquí debería haber un rubro que diga provisiones. Y si ustedes, claro, le gastan esto 363,000 sobre la utilidad, ya estamos hablando casi del... Solo asumiendo lo que dice su compañero, el 1%, que a mí me parece poco para suponiendo que hay cartera que es súper ya dañada, que no me han pagado. Eso representaría el 7% de mi utilidad bruta, miren. Entonces, pero si ya un poco voy pensando en donde, no, tengo cartera vencida 30, 60, 90, 180 días, esto se convierte en un 5%, ya la cosa se pone seria. Ese es el tema. Y a veces, claro, las empresas no consideran esto y poco a poco eso se vuelve una bola de nieve, el no poder recuperar las cuentas por cobrar a los clientes cuando soy muy agresivo. Entonces, eso también es parte del análisis financiero. O sea, yo ya detecto, ahora sí, vamos a ver las cuentas por cobrar. A ver, de los 36 millones, solo rapidito, a ver, 30, 60... 30, 60, 90 y 120 días y 180 días. Ok, si es que a 30 días, o sea, cartera fresca está, digamos, la mayoría de los, supongamos, tomamos los 36 millones. Si 30 millones está aquí, yo no le vería problema. Y aquí estén los 5 millones, ya, son 35. Y que el otro millón esté por acá, pero ya ese millón
ya es para mi pérdida, porque difícilmente una persona, si no me pagó a 90 días, le estoy, oiga, llama y llama, cobrando y cobrando. Si no me pagó es porque ya no tiene plata o se hace loco y se esconde. Y claro, en la vida real, las casas comerciales, si es que, bueno, ya creo que hay centrales de riesgos de casas comerciales, pero en muchos casos no hay, entonces no le pago y no pasa nada. Pero claro, en una banca, como sea, saben que hay la central de riesgos, si no pago un banco, obviamente termina mi vida crediticia en ese momento si no le cancelo al banco. Listo, señores, señoritas. ¿Dudas, preguntas sobre esta parte, sobre el análisis vertical? Como ustedes verán, ya vamos tomando un poco el tema de la asignatura. ¿Qué es lo que viene a continuación los siguientes días? Recuerden que para el lunes lo que yo necesito es de que hagan una presentación de cada uno de sus negocios y que nos presenten esto de acá. 3 años de estados financieros. Y de una vez, ya que vimos esto, hagan el análisis vertical, de una vez. Y ya vamos viendo y analizando cada uno de sus negocios, tal cual como lo hemos hecho. Pero claro, ya no va a ser un ejercicio teórico como este, sino que va a ser un ejercicio real. Vamos a analizar sus negocios. Si tienen más data, o sea, más años, perfecto, le aumentan nomás. Mientras más años, mejor, porque claro, tuvimos una pandemia, pospandemia y todo eso, sería bueno analizar cómo fue el impacto del negocio en la pandemia, ya desde el punto de vista de análisis financiero, cómo se sostuvo. Entonces, pero ojo, mínimo son 3 años, opcional más años, lo ideal. De una vez hagan este formatito del análisis vertical, entonces eso es para el lunes. No se olviden que este taller que acabamos de hacer, tienen que subirlo acá en la semana 2, en la semana 2, tienen que subirlo aquí donde dice construcción, ejercicio, análisis vertical. Tienen que subirlo, por favor, que es calificado. Entonces, si no bueno, personas que estuvieron en el celular no me siguieron, esta clase va a quedar grabada, aunque ustedes vieron, por favor suban que va a ser calificado. Y aquí hay una tarea que eso no va a cambiar, esa la dejamos, que es un tema de un ejercicio para ir ordenando. No se olviden de hacer las pruebas que hay que hacerles cada semana. Yo ya voy a ir calificando las tareas poco a poco. Y como dije, el lunes, no se olviden la presentación en la clase, las 3 empresas. Y la próxima semana, igual, como les decía, la idea es hacer la práctica más de manera presencial, discutir, debatir. Y la parte teórica, hacerlo aquí de manera virtual. Víctor, veo que tienes levantado. Buenas noches. Sí, Víctor, dime. En lo que dice taller de análisis, ese le subimos el que acabamos de hacer ahorita. El que acabaron de hacer ahorita. Sí. Gracias. Ya, hecho entonces. Este momento les voy a subir la presentación que hice, la que vimos acá, que es cortita. Les voy a subir para las que tengan y bueno, hasta ahí quedamos en la semana 2, señores, señoritas. Bueno, muchas gracias. No sé si tengan alguna otra duda, alguna consulta. ¿No? Claro, Nicole, dime. Bueno, Nicole, esta clase, ¿cuándo la podemos visualizar? Hoy en la noche ya la publico. ¿Sí? Sí, de hecho, ahorita me la descargo y ya la subo. Ok, de nada, Nicole. ¿Listo? Bueno, señores, señoritas, muchas gracias por su atención. Una feliz noche. Nos vemos el día lunes en la universidad. Gracias, profe. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias a ustedes. Chao, chao, Jimena, Víctor, Gracias, profe. Paul, a todos ustedes. Una feliz noche. Gracias, profe. Chao, cierro el aula.